Hola amigos, seguimos con el tema de estática y hoy vamos a resolver este ejercicio que nos dice lo siguiente. Un rodillo de radio 50 centímetros pesa 70 kilogramos fuerza. ¿Cuál es la fuerza horizontal necesaria para hacer pasar el rodillo sobre un ladrillo de 20 centímetros de altura? Inciso A, si la fuerza se aplica en su centro de la esfera. Inciso B, si se aplica en la parte superior. Tenemos una esfera apoyada a un ladrillo, todo en una superficie horizontal. Nos pide hallar las fuerzas. Comencemos con el inciso A. Nos dice que se aplica en su centro, por lo tanto vamos a dibujar este vector dirigido al centro, le llamaremos F, y del centro siempre dirigida hacia abajo W, que será el peso de la esfera. Y en este punto haremos un momento de giro. Vamos a hacer momento rotacional en el punto A igual a 0. Todas las fuerzas en este sentido positivo y en sentido contrario negativo. Comenzaremos con el primer vector, que va a ser la fuerza. Para eso trasladamos el vector de tal forma que con la distancia y el punto de giro forme 90 grados. Fuerza ahora sí forma 90 grados y toda esta distancia le llamaré X. Como la fuerza va dirigida en este sentido, será negativo. Fuerza por distancia, la distancia es X. Pasamos a nuestro siguiente vector, que será el peso. Otra vez con líneas trasladamos el vector peso en esta parte donde forma 90 grados con el punto de giro, y como va en ese sentido va a ser positivo. W por la distancia, no sabemos la distancia, es toda esta parte, la llamaré D, igual a 0. Bien, de esta ecuación debemos encontrar las distancias. Sabemos que esta parte es H, que vale 20 centímetros, y toda esta parte es el radio de la esfera, es R. Y por el gráfico podemos ver que R es igual a X más H. R vale 50 centímetros, X no sabemos, más H, que vale 20. De ahí despejamos X, que vale 30 centímetros. Ya tenemos X. Pasamos a la siguiente variable, que es la distancia D. Trazamos estas pequeñas líneas puntiagudas. Vemos que se forma un triángulo y toda esta parte es R. Todo este sector es D y este viene siendo X. Por el teorema de Pitágoras vamos a encontrar la distancia D. Entonces tenemos D es igual a raíz del radio. ¿Cuánto es el radio? 50 centímetros al cuadrado menos X, que es 30 centímetros. Entonces la distancia es igual a 40 centímetros. Ya tenemos la distancia. Solamente debemos reemplazar en nuestra ecuación. Entonces, menos F por la distancia. ¿Y cuánto es la distancia? X, 30, más W, que es el peso, 70 kilogramos fuerza, por la distancia, que es igual a 40, es igual a 0. De toda esta expresión, solamente debemos despejar F, solamente F, y encontrar la fuerza que está dirigida hacia el centro. Despejando F, tenemos que es igual a 93,3 kilogramos fuerza. Esta es nuestra respuesta, es la fuerza que está dirigida hacia el centro y la fuerza necesaria para que pase sobre el ladrillo. Vamos con el inciso B. Se aplica en la parte superior. Nos dice que la fuerza va a aplicarse. Ahí están las direcciones de nuestras fuerzas. Vamos con la fuerza. La fuerza va a ir dirigida en esta parte. La llamaremos F, y del punto de giro trazaremos unas líneas segmentadas para que se formen 90 grados con el punto de giro. Vamos a trasladar el vector en esta parte F. Ahí están los 90 grados y la distancia. La distancia, este es el peso, siempre dirigida hacia abajo. La distancia de F en esta parte es R y toda esta parte es X. Como F va dirigida en este sentido, va a ser de signo negativo. Menos fuerza por la distancia, que va a ser R, más X. Seguimos con nuestro siguiente vector W. Como hace un momento lo hemos resuelto, va a ser lo mismo para esta parte. W por la distancia D igualamos a 0. Menos fuerza, R más X. R vale 50 centímetros más X, que es igual a 30 centímetros. Sumamos 80 centímetros. Seguimos con la siguiente fuerza. 70 kilogramos fuerza por la distancia D, que es igual a 40 centímetros. Todo esto igualamos a 0. Solamente debemos despejar F. Todo esto igualamos 70
por 40 de signo negativo, ya que estamos llevando al otro miembro. Despejando F, solamente nos queda que vale 35 kilogramos fuerza. Hasta aquí el problema de hoy. Hemos encontrado las dos respuestas que nos pedía el ejercicio, las dos fuerzas, tanto dirigida en el centro de la esfera y en la parte superior de la esfera. Estas fuerzas se aplican para que pueda pasar el rodillo sobre el ladrillo. Bien, hasta aquí hemos llegado con el ejercicio de hoy. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Un saludo y suerte.